Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues ahora vamos a trabajar con el video de hoy, que tiene como título, ¿verdad? Lo dice ahí en rojo: Removing Perfect Square Factors, ¿ok? Para trabajar esto vamos a utilizar la regla del producto para radicales, ¿ok? En inglés se conoce como Product Rule for Radicals, ¿ok? Y esta regla dice así: la raíz n, esto es una n, AB es igual a la raíz n de A por la raíz n de B. O sea, en pocas palabras, que cuando a ti te den una raíz, un radical, con algo dentro que se esté multiplicando, como en este caso A y B, puedes convertirlo en esa misma raíz con el mismo índice en dos raíces que se multiplican una con otra. ¿Ok? Vamos a ver esta regla con varios ejemplos. ¿Ok? El primero, por ejemplo, podríamos probar raíz cuadrada de 32. ¿Ok? La raíz cuadrada de 32. ¿Cómo podemos poner esta raíz cuadrada? Es la forma larga. Vamos a la forma larga. En primer lugar, en este caso, que es sencillo y fácil, o sea, puedes sacar factores primos o dividir simplemente, como un número pequeño, 32, dividir esto, digamos, entre 2 porque es par, ¿verdad? Si tú coges y divides 32 entre 2, sabes que 1 por 2 es 2, lo restas, te queda 1, bajas el 2 y aquí sería 6 por 2, que es 12, lo restas y esto sería 0. Por lo tanto, esta raíz cuadrada de 32 la puedes simplificar entre 16, ¿ok? Por 2. Por 2. Este 16 por 2 lo puedes otra vez hacerlo como la regla dice, porque mira, tiene dos números, dos factores que se están multiplicando, por raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 2. Y puedes sacar la raíz cuadrada de 16, que es 4, ¿ok? Que es 4, pero como la raíz cuadrada de 2 no es una raíz cuadrada perfecta, ¿ok? Pues este sería el resultado: 4 por la raíz cuadrada de 2, y ya esto está perfecto. Y hemos usado esta regla que está aquí, ¿ok? De, del producto para radicales, ¿ok? Dicho esto, vamos a borrar esta división, ¿ok? Y podemos ver otro ejemplo, ¿ok? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a coger un número al azar, cualquier número. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 252, un número más o menos grandecito. ¿Ok? Vamos a hacer la forma larga. ¿Cómo se vería eh, esta, esta forma, ¿verdad? Esta forma aquí. Pues mira, hacemos el signo, luego le añado más rayas acá y le sacamos factores primos a este número. Se los podemos sacar. Mira, si tú tienes 252 y esto
lo divides entre 2, es bien sencillo, ¿verdad? Esto te da 126, ¿ok? 126, entonces 1, 2, 126, este número sigue siendo par. Si lo divides entre 2, serían 63. Ya aquí lo divides entre 3, ¿ok? Y esto da 21. 21 entre 3 da 7. Y 7 entre 7, 1. Y estos factores primos, ¿ok? Son 2 por 2 por 3 por 3 por 7. Ok, pues los vamos a colocar aquí. 2 por 2 por 3 por 3 por 7. Si tú multiplicas, entonces, si multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 2, 12. 12 por 3 es 36. ¿Ok? Entonces, el 36 lo colocamos aquí, ¿verdad? Y el 7, como es un número que se puede quedar solito, ¿verdad? Entonces ahora vamos a aplicar la regla, ¿ok? Esto sería igual a la raíz cuadrada de 36 por la raíz cuadrada de 7. Y esto, sacamos entonces la raíz cuadrada de 36, que si te sabes las tablas de multiplicar, es 6 por 6, o sea que estamos hablando de 6. Raíz cuadrada de 7, porque la raíz cuadrada de 7 no tiene una raíz cuadrada perfecta, por lo tanto, ese es el resultado. Bien, vamos ahora pues a complicarlo un poquito más. Vamos a ponerle variable al radical. Mira, si tenemos la raíz cuadrada de 8 x a la cuarta potencia y y a la potencia, esto es una y, a la potencia 5. ¿Ok? Hacemos la rayita. Bien, esto sería igual. Vamos a coger el 4, ¿verdad? Y automáticamente lo podemos escribir, porque lo que estamos haciendo es solamente escribiendo de otra forma los mismos números que nos dan en el radical para poder entonces resolver, ¿verdad? Y 8 yo lo puedo poner como 4 por 2, ¿cierto? Y entonces la raíz, el x a la cuarta, yo puedo, todo esto se multiplica ahora, ¿ok? Puedo decir que x a la cuarta potencia es x al cuadrado por x al cuadrado y la y a la quinta potencia, puedo decir que esto es y al cuadrado, no es un 4, es y, por y al cuadrado por y, ¿ok? Y entonces lo que voy a hacer es que este radical, ¿verdad? Esta raíz cuadrada con todo esto, lo quiero convertir en esto que está aquí, en esto que está aquí. ¿Ok? Por lo tanto, pues vamos a resolver. ¿Ok? Y voy a poner la raíz cuadrada de 4 aparte. Luego voy a multiplicar, ¿ok? Voy a poner en este radical términos semejantes. Voy a poner paréntesis, x al cuadrado, cierro el paréntesis al cuadrado, ¿ok? Ya tengo, ¿verdad? Una raíz cuadrada factorizada, ¿cierto? O sea, acá adentro, esto es lo mismo que esto que está aquí,
¿verdad? Porque está al cuadrado afuera después del paréntesis, y este factor, este exponente, a- ¿cómo se llama? Este multiplica este otro exponente, ¿ok? Y 2 por 2 es 4, que es esto que está aquí, ¿ok? Que es esto que está aquí. Ahora voy a hacer lo propio con una raíz cuadrada de y al cuadrado, cierro paréntesis al cuadrado, ¿ok? Y ahora este 2 que no lo he tocado, este 2 que está aquí, y esta y que está aquí, voy a hacer una raíz cuadrada de 2y. Y todo esto es esto que está aquí adentro, todo es lo mismo, ¿verdad? Y al cuadrado por y al cuadrado es y a la 4, pero más 1, que esto es un 1, 2, se suman los exponentes, ¿cierto? 2 más 2 es 4, más 1, 5, que es este exponente que está aquí. Por lo tanto, ya yo puedo resolver, ¿ok? Pues voy a sacar la raíz cuadrada de 4, que es 2, ¿cierto? Y cancelo este cuadrado de afuera con esto y me sobra la x al cuadrado que se está multiplicando, ¿cierto? Hago lo propio con este cuadrado del paréntesis, me cancela el radical y esto sería y al cuadrado, y lo que me sobra es lo que está aquí, que esto no se puede resolver y se va a quedar 2y, ¿ok? Y esta sería la solución de de esta raíz cuadrada, ¿verdad? Que está aquí, 8 por x a la cuarta potencia por y a la quinta potencia, utilizando esta regla, ¿ok? Podemos hacerlo, podemos hacer un último ejemplo, pero ya más cúbica en vez de cuadrada. Por ejemplo, vamos a ver si hacemos una cúbica, ¿ok? Y podemos poner 81, x a la 13, ¿ok? Y a la 15, y a la 15. Hacemos más largo esto. Y esto hacemos la forma larga, ¿verdad? Para entonces simplificar. Esto sería a la tercera. Y entonces la forma larga sería que en este caso es 27, 27 por 3, ¿verdad? Porque 7 por 3 es 21, me llevo 2, 3 por 2 es 6, más 2, 81. ¿Ok? Fíjate que aquí dice 81, pero aquí también dice 81. ¿Ok? Seguimos. Y ahora vamos con la X y la Y. Primero las X. Vamos a simplificar esto. ¿Ok? Voy a poner voy a coger, esto es lo mismo que escribir X a la 12, ¿ok? X a la 12 son 13, ¿cierto? Por X. ¿Por qué? Porque si yo multiplico X por X, esto tiene exponente 1, la X que no tiene nada, y se suman los exponentes, son 13. Estoy escribiendo lo mismo de otra forma. Y esto sería por y a la 15. Y a la 15 lo voy a dejar igual, ¿ok? Voy a dejarlo igual, voy a hacer la línea esta más larga. Y entonces procedo a simplificar un poquito más. Voy a hacer ahora esta parte de la regla, ¿verdad? De A por B en radical. Voy a poner el igual acá para que me quepa todo bien. Y entonces vamos a coger la raíz cúbica, no se te olvide poner cúbica de 27, ¿ok?
por la raíz cúbica de 12, de x a la 12, perdón, por la raíz cúbica de x a la potencia 12 por la raíz cúbica, la raíz cúbica de y a la potencia 15, ¿ok? Fíjate que ya yo he puesto el 27, he trabajado con x a la 12 y x, he trabajado con esto y me está sobrando una x, esta x, que esto sería por la raíz cuadrada de 3x, ¿ok? Esta x que está aquí y este 3 que está aquí, ¿ok? La raíz cúbica de 27, ¿ok? Que es 3, ¿cierto? Es 3. Y aplico la regla de los exponentes. En este caso del índice, el índice pasa a dividir el exponente de la x y se convierte en x a la cuarta, y lo mismo hago, ¿verdad?, con el 15 de la raíz cúbica, ¿ok?, de y. Y esto sería a 15 dividido entre 3, pues a 5. Sería a la quinta potencia, ¿verdad?, esto que está aquí. Lo que he hecho es dividir, ¿ok?, 12 entre 3 y dividir 15 entre 3, ¿ok? En este caso esto es igual a 4 y en este caso es igual a 5, ¿ok? Por eso sale 3x a la cuarta potencia, y a la quinta potencia, y entonces el sobrante, esto es a la potencia 3, ¿ok? Es esto que está aquí, que es raíz cúbica, ¿ok? No se te puede olvidar, como se me olvidó a mí aquí, de 3 a la x. 3 por x, perdón. 3 por x. Y entonces esta es la solución. ¿Ok? Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.